Nos encontramos en una sociedad hipermediatizada, donde miles de noticias llegan a millones de usuarios en cuestión de segundos. Dentro de esta información también se propagan las fake news, noticias falsas que tienen la intención de ser reales. A veces son los medios los que hacen llegar esta información y otras veces son los trolls o los bots los que la difunden. Como bots entendemos cuentas en redes sociales, generalmente Twitter, que hacen llegar información automatizada. Lo que logran es generar trending topics. Cuando hablamos de trolls, nos referimos a cuentas o a personas que se dedican a criticar, antagonizar o acosar de manera provocadora y despectiva. Esta desinformación o mala información es peligrosa, ya que puede tener distintos alcances y consecuencias. Por ejemplo, en el contexto de elecciones, las fake news pueden tener un factor decisivo en la persuasión de los votantes y lograr la inclinación a la hora de votar por determinados candidatos, lo que puede cambiar por completo la decisión de un país. Aún no se descubrió cuál es la fórmula perfecta para evitar que este tipo de noticias no sean difundidas o puedan ser detectadas más rápido, pero se están organizando distintos proyectos para combatir la situación. A partir de esta característica, afirmamos que vivimos en un mundo de manipulación por parte de los medios digitales y las redes sociales. Las fake news tienen como objetivo desinformar, engañar, desestimar o enaltecer a figuras públicas o instituciones. Generalmente se ve más en los casos políticos y cerca de las elecciones. Según una encuesta que realizamos durante la última campaña electoral, el 63,5% de las personas se informaron a través de medios digitales, como portales de noticia online, redes sociales. El 28% lo hizo a través de la televisión. Hoy en día, todos pueden abrirse una cuenta de Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp o un blog y ponerse a crear y difundir la información que quiera. Toda la información ya no está solo en los medios de comunicación, sino que ahora en Internet, presentada de una forma mucho más rápida y accesible. Las fake news son un fenómeno mundial. A principios del 2017, Alemania anunció que le diría a Facebook que tenía un plazo de 24 horas para eliminar todas las noticias falsas de esa red social. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también se ha posicionado frente a este fenómeno para acabar con las mentiras inventadas para manchar y proteger la vida democrática, anunciando la presentación de un proyecto de ley para luchar contra las noticias falsas durante los proyectos electorales en Francia. En las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, las noticias falsas tuvieron mayor visibilidad en Facebook que las noticias reales publicadas por grandes medios como el New York Times. Desde la BBC, líder de comunicación británica, han desarrollado un programa de educación para enseñar a los alumnos de escuelas secundarias a identificar noticias verdaderas y desechar las falsas. El Tribunal Superior Electoral de Brasil creó un consejo consultivo sobre Internet y elecciones que cuenta con la participación de la Policía Federal, del Ministerio Público y de la Agencia Brasileña de Inteligencia para impedir la proliferación de noticias falsas en las últimas elecciones presidenciales. La Cámara Baja del Parlamento de Malasia aprobó la Ley Anti-Fake News 2018, que establece multas de $123.000 y penas de hasta 6 años de cárcel por crear, publicar o diseminar noticias total o parcialmente falsas que afectan al país o a sus ciudadanos. Como podemos ver, todo lo que está sucediendo no es ajeno a nivel mundial. Por eso mismo, el 28 de agosto del 2018, el diputado nacional por Córdoba Federal, Juan Fernando Bruch, presentó un proyecto de ley para tratar el tema de las fake news en las elecciones. La finalidad es establecer un mecanismo racional y respetuoso de los derechos y garantes constitucionales en los procesos de campañas electorales a nivel nacional con el fenómeno mundial denominado fake news. Se creará una comisión de verificación de noticias falsas integrado por representantes de los ámbitos que cuentan con profesionalismo, conocimiento y experiencia en el área de medios de comunicación. Las asociaciones, tanto de medios gráficos como audiovisuales, serán los encargados de elegir a periodistas para cumplir la tarea de verificadores, junto con la participación de los académicos designados por el Consejo Interuniversitario Nacional. A ello se agregó la participación de representantes de la Agencia de Noticias Nacional, TELAM. Esta composición permitirá y asegurará la imparcialidad, la experiencia y el conocimiento de las noticias y la forma en que se elaboran, para determinar la verdad o no de los hechos. Y solo sobre los hechos y no sobre opiniones, en que se basan las noticias objeto de revisión. La Comisión de Verificación de Noticias Falsas estará bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral como autoridad judicial encargada de la coordinación de las elecciones generales nacionales. La Comisión de Verificación de Noticias Falsas ajustará su actuación a los siguientes aspectos:
Identifica las noticias potencialmente falsas a través de los siguientes indicios. Opinión de los usuarios contrastado con las posibilidades de comprobación de la existencia real de los hechos de la noticia expresada en comentarios a la misma. Excesiva viralización de la transición de la noticia. Denuncias formuladas por personas identificadas o en forma anónima en la página web especial a tal fin creada por la Cámara Nacional Electoral. Otros supuestos e indicios de noticias falsas, a criterio de la Cámara Nacional Electoral. En caso de incumplimiento de la ley, se aplicarán las siguientes sanciones: apercibimiento, multa entre 20.000 y 100.000 pesos, inhabilitación de hasta 10 años en el sistema de proveedores del Estado, la pérdida de privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare, suspensión por 2 años del portal o la red que, habiendo sido denunciados, no levante el contenido falso o malicioso. Las sanciones se podrán aplicar independientemente o conjuntamente según resulte las circunstancias del caso. El Ente Nacional de Comunicaciones tiene la obligación de prestar la colaboración y asistencia técnica requerida a la Cámara Nacional Electoral para hacer efectivas las medidas que se adopten en el marco de la presente ley. Para concluir, nos parece fundamental que este proyecto de ley sea tratado en ambas cámaras y que finalmente sea una ley de cumplimiento efectivo. Las fake news nos afectan no solo durante las elecciones, sino también el resto del año. Por eso mismo, creemos que es importante que se presente otro proyecto de ley en el cual se incluyan todos los casos de fake news.